Ahí entré. Buenas noches para Hola Juan todos. Pedro, ¿cómo Hola Juan andás? Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, Bien, Muchas gracias por la invitación. está, bárbaro. está muy bien eso de que estás entrando, porque uno no sabe si estás entrando en una pantalla o una casa. No, sí, es que es lo que tiene esto, ¿no? Que todos entramos a nuestras casas, a- todos entramos a todos lados. Y Vamos, no, sabés que con tanto Zoom estamos conociendo cuadros. estos cuadros son de mi señora, se los puedo mostrar porque son parte de su patrimonio y está medio ¿Está apagado. bien? ¿Tenés derecho? Sí, sí, son unos cuadros muy bonitos. Yo tengo unos cuadros de Citarrosa y John Coltrane que los tengo escondidos, porque los tengo casi clandestinos mi hijo y los hijos de Vale dicen el Rincón de los Muertos, donde tengo la foto de Citarrosa y John Coltrane, pero ahí está el Rincón de los Muertos de papá, dicen. Entonces, bueno. Bueno, Bueno, buenas noches para todos. Dejamos con el uso de la palabra al presidente de Benibrit, Bernardo Echenberg, que va a presentar lógicamente a nuestro disertante invitado del día de hoy. Están todos con el micrófono silenciado. Si tienen preguntas, por supuesto que las pueden hacer, pero por el chat, por escrito, y se irán contestando luego que termine la disertación de Juan Pedro. Y adelante, Bernardo, para hacer la presentación. bueno, bienvenidos todos a una nueva reunión nuestra es un gusto, una cordial bienvenida a un nuevo After Office, en este caso con una personalidad muy importante, un reconocido profesional de la educación, el maestro Juan Pedro Mir, que está acá ahora con nosotros, que no solamente tiene una extensísima formación en el área de la educación, sino que ha superado eso de una presencia en los medios de comunicación, presentando todo lo que tiene que ver el análisis, la reflexión y la situación de la educación en nuestro país y sobre todo las estrategias posibles futuras para encarar los necesarios cambios que la misma requiere. Es decir, no es una cuestión estática, no es hablar de lo pasado, de lo presente, sino hacer una proyección hacia el futuro. Bienvenido Juan Pedro, brevemente a Eduardo para que explique cómo es toda la normativa y sabemos que nos vas a brindar algo muy interesante. Bueno, yo les Muy agradezco bien. mucho. Como ya les dije, reitero que si tienen preguntas van por el chat, que se contestarán cuando termine Juan Pedro. Juan Pedro Mir es maestro de educación primaria, licenciado en Ciencias de la Educación, con estudios de posgrado y diplomatura en Gestión de Centros Educativos y Políticas Educativas. Actualmente es integrante del Comité Académico de EDUI 21, docente del área pedagógica de los Institutos Normales de Montevideo, director de Educación Inicial y Primaria en el Colegio Nacional José Pedro Varela. Juan Pedro, la pantalla y nosotros estamos atentos a lo que nos digas. Bueno, buenas noches, espero no aburrirlos demasiado. Para mí es un enorme honor estar con ustedes, estar con la Beneverit, una institución muy querida, con una colectividad muy querida. Así que para mí es un grandísimo honor estar con ustedes y espero no defraudarlos. Yo soy maestro de escuela, ese es mi oficio. Digo, hay cosas que uno es. Soy hincha de Peñarol, de chiquito. Bien, 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 empezamos bien. Nací aurinegro y por más que sufra como un condenado, y soy maestro, soy maestro. Soy una persona desde que tiene memoria de existencia está enseñando algo. Y aparte, este oficio de maestro implica no solo enseñar, sino tratar de conectarse con el otro, de aspectos que no necesariamente son racionales. La construcción del oficio de maestro es una construcción fuertemente vincular. Acá me da cierto pudor hablar porque está una de que en los últimos años se ha convertido en mi maestra, y aquí que Raquel Kraskovich, con la cual he compartido espacios de formación, quien para mí es un referente. A mí me avergüenza hablar de educación ante Raquel, porque no sé, es como hablar de fútbol adelante de Suárez o hablar adelante de Guardiola, ¿no? A mí me da vergüenza hablar de educación antes de Raquel, pero bueno, me invitaron y bueno, pero voy a tratar de honrar a mi maestra y no decir mucho disparate. Yo acá tengo una presentación donde digo, bueno, ¿qué cosas puedo compartir
que tienen que ver con mi oficio y que pueden ser más o menos interesantes en este contexto. Entonces preparé una pequeña presentación. Voy a ver si puedo compartir pantalla. A ver, a ver, a ver. Y ustedes pregunten lo que les parezca. Ahora se ve bien. Trataré de no hablar durante más de 20, 25 minutos para que se abra el espacio de discusión. Bueno, yo quería compartir con ustedes 5 ideas para una agenda imprescindible. Y la agenda tiene eso de ordenarnos en el tiempo, ¿no? Entonces, acá hay 5 ideas. 5 ideas que, desde el punto de vista ciudadano, como ciudadano de este querido país, desde el punto de vista personal, como ser humano, desde el punto de vista antropológico, político, como ser político, y desde el punto de vista profesional, creo que hay que poner en la agenda nacional, ¿no? Algunas ideas han circulado, pero bueno, tratar de expresarlas con el mayor respeto y precisión posible. Los 5 tópicos que voy a mencionar tienen que ver con que lo primero que tenemos que hacer es volver a poner a los niños y a los jóvenes en el centro. Somos una sociedad adultocéntrica, somos una sociedad que tiene solamente 40.000 nacimientos al año, somos una sociedad que tiene 9 de cada 10 jóvenes de la zona de contexto desfavorecido terminan en enseñanza media básica, somos una sociedad que tiene los índices más altos de desocupación juvenil de América, y tenemos que poner a los niños y los jóvenes primero. Eso ocasiona que nosotros los adultos tenemos que tener la capacidad de ponernos en segundo lugar. Después reconstruir un pacto que se ha roto entre escuelas, familias y comunidad. Otra línea que quiero compartir con ustedes es que desde mi humilde lugar donde estoy, ya sea dirigiendo una institución que quiero mucho, como es José Pedro Varela, como es trabajando en los institutos normales, creo que reconstruir la alianza, esa alianza fundacional es central. Una alianza basada, por supuesto, en las relaciones interpersonales, pero basada en la confianza y en la efectividad. Después, construir instituciones comprometidas en lo social, acogedoras en lo emocional y desafiantes en lo cognitivo. Esos 3 puntos me parece que son centrales. La buena escuela, la buena educación no es solamente la escuela donde se pasa bien. Se tiene que pasar bien, pero aparte se tiene que aprender. Porque ese es un punto donde nuestro país está entrando en un cuello de botella un poco preocupante. Nuestra situación, nuestra perspectiva latinoamericana está en ese momento, pero un país que supo ocupar de los principales lugares en la producción, el país de Marcha, el país de Zorrilla de San Martín, de Juana de Barburú, el país de Clemente Estable, el país que ocupaba un cierto lugar en el debate, por lo menos regional, local, su cultura se ve seriamente problematizada, ¿no? Después, ya entrando directamente en lo que es mi métier pedagógico curricular, hay que desarrollar una propuesta articulada en lo educativo de 3 a 15 años y de 16 a 18 años. Vamos a hablar de cómo cada hiato que tiene el sistema, por ejemplo, de primaria a secundaria, se dan rupturas y pérdidas, el aumento de la repetición en secundaria en los sectores populares es gigantesco, en el primer año de liceo, y el abandono de la enseñanza o la expulsión de la enseñanza media superior en nuestro país adquiere ribetes que uno se atreve a llamar de vergonzantes en la enseñanza media superior, donde, como decíamos hoy, solamente 1 de cada 9 jóvenes pobres pueden terminar lo que la ley de educación establece que es la enseñanza media superior. Y después, centrados en la formación basada en nuestras identidades plurales. Nuestra identidad como país nos tiene que convocar, somos un país con identidades plurales, pero también la apertura a lo desconocido. Hoy el gran desafío del maestro es enseñar para lo desconocido, para lo que no sabe y lo que va a pasar. Nadie se iba a imaginar que a partir del 13 de marzo nos iba a cambiar la vida cotidiana de las familias y las escuelas como nos cambió, y tuvimos que enfrentarnos a una situación desconocida. Y lo hicimos algunos mejor, algunos lo hicimos peor, pero bueno, pero esto que se la muestra es esto del 13 de marzo, se va a seguir dando. Entonces, ¿cómo nos formamos nosotros como hombres y mujeres activos para enfrentar eso desconocido?
fortaleciéndonos emocionalmente, fortaleciéndonos, haciéndonos con sentido ético y cómo formamos a nuestros alumnos para enfrentar lo desconocido. Así que esos son un poco los 5 tópicos que voy a hablar hasta las 3, 4 de la mañana, si les parece, no les levanto. Bueno. Niños y jóvenes. El siglo XX fue el siglo del niño, decía María Montessori, ¿no? ¿Qué lugar le da al niño en el marco de la sociedad de consumo? Y yo acá me lo cuestiono como maestro, me lo cuestiono como padre, me lo cuestiono como ciudadano. ¿Qué lugar le estamos dando a los niños hoy? ¿No? ¿Qué lugar le damos cuando estamos... ¿Qué lugar le damos a lo que la propia Convención Internacional de Derechos del Niño establece que el niño tiene derecho, aparte de una identidad, aparte de un nombre, aparte de salud, tiene derecho a jugar, tiene derecho a ser niño, tiene derecho a ocupar un lugar en el espacio público? Y vivimos en una sociedad donde si algún derecho viola, son los derechos de los niños. Con calendarios escolares increíblemente largos. Ahora con esto del COVID cambió, pero tenemos a gran parte de nuestros hijos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, corriendo de un lado para otro, sin estabilidad, sin lugar. Tenemos niveles de pobreza infantil y juvenil que son los más altos de nuestra sociedad. Nuestros niños y jóvenes no encuentran espacios públicos o espacios donde poder habitar. Vivimos una sociedad donde los niños están recluidos a los autos o a las casas, una ciudad donde los niños no pueden circular, donde los niños tienen miedo de andar en ómnibus, donde las jóvenes sobre todo tienen miedo de andar. Entonces somos una sociedad que ha recluido a los niños y a los jóvenes, y eso es perder en un país donde los niños y los jóvenes son casi una raza en extinción, porque somos un país que por la curva etaria está teniendo 40.000 nacimientos por año. ¿Qué lugar le damos al niño? Meramente como consumidor, meramente como aquel niño a que satisfacemos a través del otorgamiento de medios y de regalos para tapar nuestro trabajo de 24 horas diarias, o la no presencia como se da en las zonas de contexto. Que yo creo que eso es una pregunta que nos tenemos que hacer como padres, como abuelos, como instituciones educativas, y tratar de volver a poner a nuestros niños en el medio, que no significa que los niños hagan lo que quieran, porque lo primero que nos pide a nuestros niños es que haya adultos que ejerzan la autoridad desde el amor, desde el cuidado, que haya maestros que amorosamente, que cuidadosamente señalen el camino del conocimiento y la construcción ciudadana y personal, desde un acompañamiento, desde esa convocatoria que algo nos falta, que vos y yo podemos hacer algo juntos y que tengo algo interesante para mostrarte y compartir. Y si pasa con los niños, pasa con los jóvenes. Somos una sociedad que aísla a los jóvenes, que los termina recluyendo a los jóvenes fuera del espacio público, que los termina aislando, que los termina recluyendo, y creo que ese es un punto que debemos repensar. Esta sociedad es una sociedad esencialmente injusta con esta rama etaria. Con los niños y los jóvenes, me atrevo a decir, porque esencialmente no votan, porque están por fuera, los adolescentes y los niños no votan, no ejercen y no participan. Pero entonces, ¿de qué lugar nosotros hoy primero escuchamos a los niños? Mi obsesión es escuchar a los niños. Y sueño con una escuela, y miren, les puedo asegurar que cada vez que escuchamos a los niños nos enseñan. Cuando uno le pregunta a un niño, bueno, ¿cómo te imaginas la escuela que querés construir? No piensen que ellos quieren un parque rodó en la escuela. Ellos quieren una escuela que les enseñe, que los convoque. Cuando uno le pregunta a los niños qué escuela quieren, te dicen, una escuela donde pueda jugar y donde tenga club de ciencias, y donde tenga robótica, donde pueda jugar con el compañero y tener recreo y poder plantar en la huerta y poder tener salidas didácticas. Y cuando eso le preguntamos a los jóvenes qué es lo que quieren, el 50% de los jóvenes que han abandonado secundaria lo dicen, es porque no veía la utilidad ni la funcionalidad de secundaria. La última encuesta de juventud que se hizo en el 2015. Entonces, lo primero es volver y eso hay que trabajar. Eso implica a nosotros, este Uruguay adultocéntrico, empezar a correrse y a escuchar. Segundo punto. Me maté con la imagen, ¿no? Dije, ¿cómo pongo una imagen que hable de 3?
Me maté con la imagen. Yo les voy a contar una cosa, yo casi pierdo plástica en magisterio. Salvaba pedagogía, pero la parte de plástica era un desastre atómico, ¿no? Entonces, pero encontré, me pareció gráfico, ¿no? Donde es el trípode, es un trípode. Los niños a nivel de políticas educativas, las instituciones educativas, la educación, la política uruguaya, necesita volver a retejer esa alianza entre escuela, familia y comunidad. Ahora uno está escuchando que en el mensaje presupuestal, en medio de un contexto muy problemático que ustedes conocen tan bien como yo, la ANEP se está planteando construir por PPP, se está construyendo por lo menos alrededor de 12 liceos por año. Es una práctica, es una cantidad interesante. Y alrededor de otros tantos de jardines de infantes. Esta discusión que la hemos tenido incluso con nuestro amigo Robert Silva, a quien respetamos y queremos muchísimo, y la tenemos en el espacio educativo. Yo, antes de empezar a poner ladrillos, yo quiero discutir si el modelo educativo es el mismo, porque más ladrillos para lo mismo no nos va a cambiar la situación. Los indicadores objetivos de todas las pruebas internacionales, PISA, TERCE, CERCE, las propias mediciones del sistema han demostrado que los aprendizajes de los niños no han mejorado, por ejemplo, comparando la escuela de tiempo completo y la escuela simple. Más horas en la escuela de tiempo completo no ha significado que los niños estén mejor. Sí que por suerte no están en la calle, pero eso no significa que hayan logrado los objetivos de salida de aprendizaje que supuestamente con más tiempo pueden lograr. Entonces acá está problematizándose el modelo educativo, el modelo de escuela, el modelo de liceo que queremos construir. Entonces acá el punto es que familias, escuela y comunidad tienen que retejer su alianza. Porque llegamos ya a niveles de desperdicio de recursos que son increíbles. Un día sí y otro también, ante determinados problemas, y perdón que sea tan específico, por ejemplo, un chiquito tiene un problema determinado. Ya llamamos a la familia para que la familia consiga ahora en la mutualista o consiga con un psicopedagogo, o consiga con el psicopedagogo y después con el otro psicomotricista, y después con el pediatra. Entonces, la familia, en el mejor de los casos, una familia integrada socialmente, con los recursos, miren la trayectoria del chiquito, ¿no? Escuela, pediatra, psicopedagogo, psicomotricista, psicólogo. Entonces, llega un momento donde ese tránsito de tantos actores desperdigados hacen que el chiquitín fuera como una bola de billar de un lado para otro y dejando a la buena voluntad o a la buena inteligencia de la maestra, de la mamá, de alguno de los actores, poder unificar la atención a ese niño que está necesitando nuestro apoyo. Lleven esto a la condición no de un niño que esté integrado, que viva de Avenida Italia al sur. Vayamos a Instrucciones y Mendoza, donde tengo la suerte de poder colaborar con el proyecto de socioeducativo de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Hay un niño donde tenga una dificultad y tenga la suerte que la mamá pueda trabajar esté en caja y pueda trabajar a través del BPS, tenga el servicio que le brinda el BPS de atención, esa mamá va a tener que venir desde la escuela 141 en Instrucciones y Mendoza al centro de Montevideo en el 175, 1 hora y media de viaje, para que el chiquito pueda ser atendido una vez a la semana o una vez cada 15 días por algunos de los especialistas que necesita. Entonces, Uruguay se ha especializado en separar o balcanizar la atención a la infancia y la juventud. En vez de poner al lado de la escuela espacios de atención común, en vez de facilitar al lado de las instituciones educativas, coordinando con ACE, coordinando con las instituciones financiadas por el BPS, no, en vez de trabajar con la comunidad en territorio, cada institución tiene parcelado su oferta educativa. Y eso termina en lo que termina, que quienes tienen menos recursos emocionales y familiares se nos terminan cayendo del sistema. Se nos terminan primero cayendo de los aprendizajes.
y después cayendo en el sistema. Y ese es uno de los problemas de por qué los cuales tenemos las tasas de egreso de Centroamérica en los niveles de enseñanza y aparte en los niveles de aprendizaje, ¿no? Pero, ¿cómo necesariamente familias, escuela y comunidad, entendiendo clubes de niños, entendiendo la comunidad como la policlínica, entendiendo los recursos comunitarios, que ustedes como comunidad lo tienen muy aceitado, y son una de las fortalezas de su comunidad. Pero, como el Uruguay, eso lo tiene absolutamente perdido. Yo he tenido la suerte de trabajar en el colegio integral, de ver cómo las actividades de la colectividad dan un sostén anímico, ver cómo funcionan los espacios sociales juveniles, cómo articulan con los colegios, cómo la comunidad está... Pero eso es una parte del Uruguay. El Uruguay que hoy está caído en la pasta base, el Uruguay de jóvenes cuya única alternativa es esa, están lejísimos de tener esos resortes comunitarios. Y ese es un punto que nos preocupa demasiado. Otro punto, trabajar por instituciones comprometidas, acogedoras y promotoras de la cultura. Y acá nos sale el maestro bareliano de las venas, ¿no? Si nosotros seguimos habilitando ese progresivo, y no quiero caer a versión de Carcamán, pero esa progresiva degradación de los elementos que hacen a la profundización de una cultura que por ser compleja nos permite acceder a nuevos niveles de conocimiento, y terminamos en que lo fácil, lo chabacano, lo cercano, lo sencillo, el no importa lo que pase, pasa, ese elemento va dinamitando una sociedad y va dinamitando los proyectos educativos. Y estamos muy preocupados por eso. Muy preocupados por una propuesta educativa que por un lado declara el aferrarse a determinados contenidos con disciplinas y con contenidos que son elefantiásicos, son programas de este tamaño, y no me deja mentir Raquel, cientos de páginas de contenido, pero que quedan vacíos porque quedan fuera de la posibilidad de convertirse eso en currículum efectivo dentro de las escuelas. Entonces, hay algunos elementos que están claros. La educación del siglo XXI es inclusiva o no es. Una educación que esté a la medida de cada niño, que le permita a cada niño y cada joven hacer una trayectoria diferencial, que reconozca los procesos de cada uno. Pongámonos en los pies de una madre de 30 años que dejó tercer año de liceo, a los 14 años, y tiene 2 chiquilines, trabaja 8 horas y quiere volver a estudiar. Y resulta que desde hace años está trabajando en una empresa haciendo trabajo de administración. El sistema tiene la obligación de reconocerle la trayectoria y no puede mandarla de nuevo a tercero de liceo, porque nunca va a terminar su proceso. Entonces, ¿cómo pensamos un sistema que reconozca las habilidades que el sujeto ha construido en su trayectoria y después lo derive y le permita y le abra otras puertas de formación, ya sea en la enseñanza técnica, en la enseñanza profesional, ya sea en determinadas áreas? Esa flexibilización, esa acreditación de conocimientos es uno de los puntos centrales. Evitar las falsas contradicciones, contenidos académicos versus ocio o motivación. Las escuelas, como ponemos en el título, son para vivirlas. Entonces, instituciones comprometidas, acogedoras. Una escuela inclusiva es una escuela acogedora, donde el niño quiere estar, donde el padre quiere estar, donde el joven quiere estar. Acogedora, y se puede ser acogedor, no, y acá a veces entramos en falsas contradicciones. Yo recuerdo un poema de Mario Benedetti, que él decía que cuando vino de Tacuarembó, se mudó para la zona de Capurro, y en una casa de techo de chapa, ¿no? Y don Mario decía, nunca me sentí tan seguro como cuando llovía en mi casa de Capurro. Entonces, no necesariamente algo acogedor es porque el diseño sea muy pro o porque tengamos el último modelo de diseño de mobiliario escolar. Algo acogedor lo hace la gente acogedor, lo hace la maestra acogedor, lo hace el maestro, lo hace quien está, lo hace la circulación afectiva de los actores y promotoras de cultura.
promotoras de cultura implica tomar ese proceso de seleccionar lo más importante que vale la pena ser compartido. No cualquier cosa entra a la escuela, no cualquier cosa tiene que entrar. No, hay procesos de selección que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, con la lógica de los derechos, que tiene que ver con lo más elevado que ha construido nuestra civilización en los ambientes de la ciencia, de los derechos, de la tolerancia, de la promoción de la diversidad. Nosotros insistimos en el término laicidad, creemos que la laicidad es un espacio desde donde pensar la cultura en ambientes plurales. La laicidad no implica la oposición. Nuestros maestros primeros hablaban de la laicidad en ese contexto del siglo XIX donde se enfrentaban a la Iglesia Católica. Hoy no es laicismo versus religión. No, hoy el laicismo es un espacio donde se puede discutir hasta de religión. No hay temas prohibidos. El laicismo es, y creemos que por ahí es una apertura, es algo que nuestro país está en su estructura central. No voy a decir la palabra que me dejó sin empleo, porque no, ADN, no voy a decir ADN, porque esa palabra me dejó desempleado, así que no voy a utilizarla, pero está en la sangre del propio Uruguay. Así que, y creemos que la cultura, que la clave hoy es generar esos espacios educativos, y para eso estamos trabajando y queremos trabajar en lugares acogedores, esos lugares donde el niño vea, y el joven vea, y la familia vea que el mundo no se acaba en la chabacanería cotidiana de los medios de comunicación. No es contra nadie, es ofrecer otra cosa. Nuestros maestros de la Escuela Nueva siempre hablaban de la clave de la experiencia vivida. Entonces, capaz que para ustedes les parece tonto, pero hoy trabajar con los impresionistas en un CAIF es un acto revolucionario. Hoy trabajar con la belleza de la poesía no tradicional es un acto revolucionario. Es posibilitarle al sujeto pararse en un lugar diferente. Hoy la tolerancia, la promoción de la diversidad, de los derechos humanos, es un acto de resistencia. Porque lo que está primando es el insulto, es el primer enojo, es el no soportar que haya debate, es el no debate, y ese es un problema. Y ese lugar público lo tiene la escuela, y el liceo es el lugar por excelencia para hacerlo. Porque entre otras cosas, y perdón la falta de modestia, hay un maestro o un profesor que tiene que ser el promotor de eso. Que tiene que ser el canal donde la discusión se convierta en oportunidad de encontrar al otro. En oportunidad de pegar un salto cultural. En oportunidad de decir, porque no es que sobre cultura no hay nada escrito, no, hay mucho escrito sobre cultura. Muchísimo escrito sobre cultura. Entonces no es lo mismo una fiesta de fin de año donde nuestros niños y nuestros jóvenes se acerquen al cancionero popular fantástico que tiene nuestro país, con los mejores intérpretes, que una fiesta de fin de año de una escuela donde se toca una cumbia que dice con un catálogo de groserías machistas. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, el lugar cultural, de faro cultural de la institución educativa es un lugar central. Otro elemento es construir un sistema educativo. Ya falta poco. Nosotros no tenemos un sistema educativo, tenemos un agregado de partes. No hay un sistema que funcione como tal. Hoy el niño sale del sexto año de primaria, pasa a secundaria y pasa de un mundo a un mundo desconocido. Si tiene la suerte de ir a una institución que haya una continuidad y tiene familias que si patina lo sostienen, pero la mayoría de nuestros niños y jóvenes no lo tienen. Entonces ahí se dan las tasas de deserción, que está mal empleado el término deserción, porque no es una guerra donde deserta. El término deserción es un término muy violento, porque se asimila al muchacho que es expulsado del sistema con un desertor de la guerra. No, los jóvenes no desertan del sistema, los jóvenes son expulsados del sistema. Los jóvenes no tienen lugar en el sistema, porque pasan de una maestra a 13 profesores. Pasan de comer todos los días en la escuela, tomar la leche, a
arreglate como puedas con el alfajor. Entonces, todos los indicadores nos gritan, se nos prendieron todas las alarmas de que el pasaje de primaria a secundaria es un agujero donde terminan perdiéndose decenas de miles de muchachos. Entonces terminan prefiriendo la esquina, terminan prefiriendo la canchita o la play, antes que acceder a la oportunidad de un liceo donde cambian las condiciones totales de la escuela. No quiero decir con esto que la responsabilidad sea de secundaria y no sea de primaria. El fracaso en escolar en Uruguay empieza en preescolares. Explota en secundaria, pero empieza en educación inicial. No necesariamente por responsabilidad de las maestras, porque nuestra sociedad todavía no considera la educación inicial como importante. Hoy las tasas de asistencia a educación inicial en los sectores populares llega al 30%. Los padres han dejado de mandar a sus hijos a los jardines y a las escuelas en este contexto. Y eso es un problema que estalla. Entonces nosotros proponemos desde DUI, esto sí es de DUI, un currículo básico común integrado de 3 a 15, donde estén los distintos elementos, arte, tecnología. Nos fascina José Pedro Figari. Creo que yo soy cada día más figariano, creo que la tecnología tiene que estar, ese artista tiene que estar desde el jardín. Nosotros trabajamos en una institución donde desarrollamos talleres de electricidad, talleres de robótica, un taller de cocina, los niños cocinan, pero no para que sean cocineros, cocinan para operar, para sentir meter las manos en la masa, sentir el calor de la materia, sentir el placer del producto elaborado con mi propia mano, una huerta donde yo planto y me como lo que planto, ¿no? Entonces, tienen que ver la alegría con que los niños se comen el buñuelo de la selga que jamás se comerían en casa, cuando la selga es hecha con la selga que cosecharon en el cantero del jardín del colegio. Entonces, la mano que hace, y eso se tiene que extender. Por supuesto, en eso soy totalmente figariano. Creo que Pedro Figari, uno de los más grandes intelectuales de nuestro país, está muy mal leído y poco leído en educación. Pero un currículum básico de 3 a 15 años, integrado, que sea una continuidad, y también un bachillerato que le dé cabida a todos los jóvenes de 16 a 18 años, entre ellos que reconozcan las trayectorias educativas. Y por último, formar desde nuestras identidades hacia lo desconocido. Esto para mí es lo más lindo de mi oficio. No sabemos qué va a pasar. ¿Cómo formamos? Y lo clave es, claro, entonces tenemos que formar en aquello que nuestros maestros nos han dicho, de aprender a aprender toda la vida. De aprender a resolver los problemas y templarnos para resolver los problemas toda la vida con las herramientas cognitivas y afectivas que nos permitan desarrollar las habilidades de este siglo XXI, que son fantásticas. Yo soy muy hincha de los jóvenes, muy hincha. Tengo la suerte de trabajar con ellos en magisterio, tengo la suerte de tener hijos jóvenes, mi hija, los hijos de mi compañera, y tengo la suerte de ver que tienen muy mala prensa, pero ellos se van construyendo su vida. Los jóvenes tienen mala, pero ellos van construyendo su vida, van resolviendo. Se adaptaron a esto de estar encerrados meses y meses, porque van construyendo sus habilidades, cooperar, participar. Tiene una mirada ambiental que nosotros, yo tengo 48 años, yo soy de la era del cassette, me quiero cambiar la cabeza, pero hay cosas que yo las veo de afuera. Es la mirada ambiental, la preocupación por el medio ambiente, la perspectiva de género, la naturalidad con que ellos toman las diferencias sexuales, la diferencia entre género y sexo. Y nosotros, que por más que nos queremos, no me gusta la palabra, disculpen, nos queremos vestir de progresistas, pero tenemos el cassette guardado de la década del 70, ellos lo viven con otra dimensión. Y se imaginan estas fronteras y en otras no tienen fronteras. Entonces conocer otras lenguas, conocer otras culturas, vuelvo a la laicidad, a la querida laicidad, tiene que ver con esas habilidades del siglo XXI, cooperar, pensar en el medio ambiente, fortalecer el carácter, todo lo desarrollado, por ejemplo, por Ceibal, la 6C, es un punto fantástico. Comunicar, adaptarse, participar activamente,
tener espíritu crítico, colaborar. Si ustedes me permiten, les recomiendo un libro, que yo lo uso mucho en Magisterio, que se llama Pulgarcita, de Michel Serres, donde Michel Serres era un epistemólogo francés, falleció hace poco, donde él reivindica el lugar de los jóvenes y cómo los jóvenes hoy están pensando y a través de las redes sociales generan también otras formas de comunicarse. Básicamente, no fui tan pesado, me parece. Eso es lo que tenía para decirles. Y muchísimas gracias. Y no sé qué más. Gracias. Gracias, Juan Pedro, muy claro, muy contundente. Vamos a empezar, hay alguna pregunta también ahí en el chat, pero vamos a empezar con una que nos queda la duda con lo que has planteado en general. ¿Dónde causó en este periodo de pandemia más brecha educativa esta pandemia? ¿En primaria o en secundaria? ¿O fue parejo? No. Más que primaria o secundaria, la brecha educativa se dio en los sectores excluidos socialmente, ¿no? Donde, sobre todo en la zona metropolitana de Montevideo, donde no hay conectividad, el hecho de no ir a la escuela o al liceo ha sido un golpe muy fuerte por la ruptura de la actividad de ese lugar, perdón que lo diga un maestro, que es fantástico, que es la escuela, ¿no? Porque en la escuela no solo voy a aprender, o en el liceo, voy a aprender matemática o física, aprendo a estar con el otro, aprendo a respetar hasta el olor del otro, aprendo a negociar, aprendo que hay un adulto que hay distintos adultos a los cuales tengo que responder. Entonces la brecha se ve hoy en los niveles de asistencia, son parciales, que el 98% de la gente se ha conectado. Sí, se conectó alguna vez el 98%, pero hoy no tenemos datos de cuántos se conectaron sistemáticamente y cuántos se están conectando sistemáticamente. No tenemos datos sobre eso. Y ese es un problema. Por los datos que tengo, en las zonas carenciadas de Montevideo, el nivel de continuidad educativa es del 30%, en inicial y en primaria, y en secundaria también, 30-40%. O sea que estamos perdiendo el 60% de los niños y jóvenes. Ese es un dato muy duro. Eso lleva a otra pregunta concatenada, ¿no? El retorno a las clases en primaria y en secundaria ha sido gradual, no obligatorio, y todo el proceso que ya creo que todos conocemos porque es público y notorio. O sea, la pregunta es si tú crees que los padres, los docentes y los alumnos, en general todos, tienen y quizás sigan teniendo miedo al contagio del coronavirus. O sea, vos pudiste captar, no sé si en la brecha de ese 60%, pero en general ha habido reacciones y actitudes de miedo que también retrajeron el tema de la asistencia. Yo no lo veo por el lado del miedo al contagio. No, yo lo veo por el lado de que en amplios sectores la continuidad educativa tiene que ver hay una poca confianza en las instituciones educativas y poca apuesta. Hay una deslegitimación de las instituciones educativas, tanto sea de inicial como de primaria y de secundaria. Entonces, esa legitimidad. Yo, si no llegaba a ir a la escuela, me agarraba a mi madre y me metía de prepo. Y si la maestra, yo siempre de grande fui revoltoso, pero de chico me portaba bien. Entonces, si la maestra me llegaba, nunca me dijo nada, honestamente, mira que me portaba precioso, pero si la maestra me llegaba a rezongar, como si se portaba mal mi hermano menor, que él no está acá, pero él se portaba mal, mi madre agarraba, no se enojaba con la maestra, lo agarraba a mi hermano y sácate. O sea, no se cuestionaba la escuela, se cuestionaba, hoy por hoy, la que se cuestiona es a la escuela y al liceo, ¿no? Entonces, la legitimidad de las instituciones educativas se ve cuestionada. Y el desafío, Eduardo, es cómo las escuelas, los liceos y los jardines construyen legitimidad con las familias.
Entonces, ¿cómo construimos ese acercamiento? Ese es el desafío. Hoy, un maestro hoy, una directora hoy, tiene que convencer, hay un sociólogo francés, se llama Francis Dubet, que habla sobre esto, tiene que hacer política con las familias, pero no política partidaria. Tiene que convencerlas, tiene que escucharlas, tiene que negociar, tiene que convocarlas, porque no puede dar el partido por ganado porque se ponga la túnica. No. Y en muchos lados los niños van por la comida, ¿no? Hoy al suspenderse el servicio de comida no van. Eso también es cierto. Acá hay una dos o tres preguntas, pero lo pregunta Esther, o sea, la misma persona, y dice, me pregunto para qué queda preparado un joven que termina 6º año de secundaria. ¿Puede ingresar al mercado laboral? ¿Cuál es la idea al diseñar ese programa de enseñanza? ¿Qué se supone que puede hacer ese muchacho? Sí, nuestro sistema educativo secundario de liceo está pensado como propedéutico para la universidad, ¿no? Que siga una carrera universitaria. Si hizo la enseñanza técnica, puede ingresar a algún mercado laboral, a algún espacio del mercado laboral. Pero hoy Uruguay primero tiene el desafío de universalizar la salida de la enseñanza media superior. Y después tiene el desafío de que los empleos de calidad se van a dar con la formación terciaria, ¿no? O sea, el problema de la enseñanza media no es que no solo no sirve para el mercado laboral, sino que no lo ven los jóvenes como un elemento significativo que les aporte nada, ni en lo económico, ni en lo cultural, ni en lo relacional. Entonces, por eso se dan las tasas de abandono que se están dando, sobre todo en los sectores populares. Tú tocaste el tema del laicismo. Una pregunta. Cuando se estaba desarrollando todo ese proceso legislativo de la ley de urgente consideración, hubo muchas controversias públicas sobre laicidad, derecho a que los gremios de la enseñanza se manifestaran dentro y fuera de los recintos educativos, etcétera. Pero la pregunta no va por ahí, la pregunta va, ese tipo de controversia pública que parecía que era lo más importante o era muy importante, que llevó a programas dominicales enteros y todo lo demás, al alumnado, que es lo importante, como tú dijiste, y es el centro del desvelo, ¿le llegan ese tipo de cosas? O sea, ¿le llega todo eso? Porque la discusión era no solo afuera, sino también, aparentemente, adentro, ¿no? Yo creo que no, que eso fue una discusión más bien política que no creo que al alumnado de secundaria le llegue directamente los temas que están vinculados a ese punto. Creo que que al alumnado no le pesó, no lo movió en ese sentido. Los jóvenes de hoy no son los jóvenes del 70, ni del 80, ni del 90, tienen sus propias agendas, que algunas son muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con el respeto a la diversidad sexual, que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que tienen que ver con el acceso a la cultura, a las manifestaciones de cultura urbana, de cultura que creo que ahí hay una, por sus manifestaciones artísticas, que creo que son muy interesantes y hay que apoyarlas. A nosotros nos queda una interrogante, ya la del alumnado la contestaste muy claro, pero ahora una interrogante con respecto al cuerpo docente en general, que no son 4 o 5 personas, estamos hablando de miles. Hubo un programa de televisión, de un domingo en la televisión, donde estuvo el vicepresidente de la gremial de docentes de secundaria, que uno dice, bueno, si es el vicepresidente representa a miles y miles de personas. En aquel momento todavía estaban discutiendo si la LUC se aprobaba o no, o sea, no estaba en el camino de la aprobación, pero no. Y en ese medio de la discusión, un periodista le hizo un comentario y él, que representa a los docentes, dijo que la Constitución de la República es una opinión. Ahora, los docentes que conocen ese tipo de expresiones, los docentes en general como masa, no el gremio chiquito, la mesa ejecutiva, ¿cómo se siente? Es decir, ¿se sienten que alguien que dice que la Constitución es una opinión, que lo representa? O sea, ¿cómo es el ánimo del docente cuando tiene ese tipo de representatividad? No nos queda muy claro.
Yo no me animaría, Eduardo, a hablar en nombre de los docentes. Yo voy a hablar en nombre personal. Yo eh, Perfecto. afirmar que la Constitución es una opinión me parece un disparate y peligrosísimo, ¿no? Mirá, miren, hay dos palabras que tengo la suerte de trabajar en cuarto año de magisterio, corrijo, trabajo en las tutorías de los trabajos finales de las maestras. Hace ya 3 años he corregido y he trabajado con, yo qué sé, 80 tutoriadas. ¿Saben cuántas veces estas muchachas escribieron la palabra constitución o democracia o libertad? 0. Sí. Entonces, un maestro que va a ejercer el magisterio en toda la República, que no sea un defensor de la República, nos pone en un brete como sociedad. Aparecen otras palabras, ¿no? Cultura crítica, pero la Constitución, los maestros tenemos que respetar la Constitución como somos los docentes titulados, somos funcionarios públicos, y un funcionario público debe, y de una institución privada que es habilitada, debe ser guardián celoso de las leyes nacionales. Después si quiere que las cambie, pero además la Constitución es clara en el derecho del alumno a tener todas las fuentes, lo dice la propia ley de educación. Un alumno tiene derecho a acceder a las más variadas fuentes. Hay una dimensión ética del docente que es que muchas veces puede decir su opinión dependiendo del grado, ¿no? Una cosa es trabajar con muchachas de 23 años y otra cosa es trabajar con niños de... Un docente puede ser influye mucho en la cabeza de un niño de 11 años o de un jovencito de 15. Tú tienes que ser muy cauto en lo que dice. Tiene que saber el silencio. Tiene que ser cauto. Yo no soy partidario de la laicidad abstencionista, no me parece lógico como se plantea en las escuelas francesas, que los jóvenes no puedan llevar la kipá o que no puedan llevar el velo. Yo creo que en una escuela pública los jóvenes pueden llevar la kipá, pueden llevar el velo, pueden llevar el pelo pintado del color que consideren, no así, incluso el profesor puede llevar lo que eso no significa ser proselitismo, ¿no? Sino una mirada en la laicidad inclusiva, donde el docente tiene la obligación de no hacer proselitismo, porque eso es cambiar el lugar no es trabajar por la cultura, es trabajar por una evangelización que no es el objetivo del sistema educativo uruguayo. Vamos ahora a mirar al futuro en las dos últimas preguntas. ¿Cómo se tiene que definir este año educativo en Uruguay, tanto en primaria como en secundaria? ¿Es un año semi-perdido? ¿Es un año perdido para algunos? ¿Es un año de transición donde se aprende y se enseña lo que se puede? ¿Es otra cosa? Es un año complejo, con distintas rutas. Es un año donde los más pobres van a ser más pobres y donde las situaciones de mayor vulnerabilidad social los va a ser más vulnerables. Donde yo creo que es un año donde se va a ver los músculos de cada familia y de cada sector social que va a acompañar. Algunos van a salir fortalecidos porque van a poder resurgir, adaptarse, pero hay parte del Uruguay más necesitado, la está pasando mal y que sus espacios de escolarización se están viendo vaciados. Eso no me parece que esté suficientemente dicho hoy en la arena pública. Concreto. Bueno, hacia el final, como pregunta también mirando para el futuro, no hay ningún indicador científico, por lo menos que conozcamos, que diga hoy que en marzo del 2021 las clases en Uruguay van a comenzar, uno, en forma presencial, obligatoria, con el horario a pleno, como fue habitual hasta marzo, hasta el 13 de marzo, digamos, de este año. La pregunta es, ¿nos estamos preparando para 2021 sabiendo de que puede seguir bastante parecido al 2020? No. Yo creo que no nos estamos preparando.
estamos tratando de manotear este 2020 y cerrarlo como podamos, y el desafío es prepararlo. Desde el lugar que yo trabajo, desde mi pequeño lugar, por ejemplo, he tomado algunas decisiones. Las maestras van a ser las mismas este año que el año que viene, para los chiquilines, tanto en español como en inglés, de manera que haya una continuidad. Estamos trabajando en un proceso de selección de contenidos y de habilidades en los cuales, y mantener la educación presencial y la educación en las plataformas. Yo creo que ese es el eje central. Y seguramente el año que viene va a ser un año, nosotros al menos en el espacio que estamos trabajando, no creemos que sea igual que el 2019, por lo tanto tenemos que priorizar las actividades, los profesores, las instituciones privadas en particular se han visto muy golpeadas porque bueno, la economía las afecta directamente, entonces tenemos que maximizar la administración de nuestros pocos recursos, y en la parte pública me parece que es lo mismo. Yo deliro, a veces me voy, todos se ríen en mi familia, digo, ¿por qué un país que está lleno de espacios públicos, ¿no? Pueden decirme también que deliro. Por ejemplo, clubes, clubes sociales, sindicatos, clubes comunales, centros comunales. Tenemos que ganar metros cuadrados para la educación. No vamos a salir a construir liceos de acá para mañana. Pero ¿por qué no utilizamos la reserva de espacios que tiene el Uruguay para poder aumentar el metro cuadrado por chiquilín y que los niños puedan asistir todos los días a la escuela y al liceo? No es imposible. En todos los barrios hay espacios ociosos que serían... Hay que volver a aquello que decía Varela, la escuela llena de pueblos y el pueblo lleno de escuelas. Y ese es el punto, que lo vibramos, que sintamos. Está lleno de bibliotecas y la escuela no la hace el asta, la bandera y el escudo. La escuela la hace lo que pasa ahí adentro. Y la hace un maestro, un profesor que convoca a un niño, a un joven, lo escucha y le propone algo para aprender. Que pueda educar abajo un árbol. Lo hacía Sócrates. Entonces, empezar a sacar esa lógica de que si no, pero busquemos. Y si no usamos ese sentido, el 2021 nos va a pasar lo mismo. Hoy a España le está pasando eso. Y tenemos la suerte de ver lo que pasa en España, en el mundo europeo, en el hemisferio norte, porque corremos con 6 meses de ventaja. Pero yo ganaría. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer desde mi pequeño lugar, haciendo para ganar metros cuadrados para que todos los niños puedan ir todos los días más horas. Bueno, para mí, lo personal, un placer de este diálogo, además clarísimo. Nos deja unas perspectivas también muy claras de que van a ser oscuras, algunas, por lo menos, con tonos grises. Así que lo dejo a Bernardo para que haga el cierre. Yo de mi parte te agradezco muchísimo, agradezco muchísimo a todos los que nos acompañaron esta noche. Muchos saludos a tu señora y ahora dejo a Bernardo para que termine. Bueno, la verdad que estoy seguro que en nombre de todos los que participamos en la reunión de hoy, estamos con Pedro un profundo agradecimiento por la profundidad del análisis que nos has dado. La verdad que algunas cosas uno las sospechaba, pero tú nos has afirmado un montón de temas y también dudas de lo que puede pasar, pero también opciones de cómo pueden resolverse, ¿no? Realmente, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Lo más probable es que alguna convocatoria, mucha gente no te conoce en nuestras actividades comunitarias, te llamen y te convocan. Sí. Y la verdad que realmente muchas gracias. A todos les avisamos que, no sé si Eduardo quiere decir de las próximas actividades que vamos a presentar en el próximo After Office, que es la semana que viene, y actividades de la Benevenit Latinoamérica que les van a llegar también por el correo a todos. Juan Pedro, nuevamente un abrazo, muchísimas gracias, y un saludo y agradecimiento a todos los que han estado con nosotros en el día de hoy. Buenas noches. Bueno, gracias a todos y que pasen muy bien. Gracias a ti, Juan Pedro. Saludos a todos, que tengan buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.